vamos a empezar el tema hoy día, es que nos corresponde trigémino. Vamos a ahondar un poquito en profundidad, ¿sí? Y ya permitiré que ese señor más ingrese por... No sé, les he dicho que... Ya, el tema que nos toca hoy día es nervio trigémino. Ya, se llama trigémino porque tiene 3 raíces. Émino significa raíces, ¿sí? Por eso se llama trigémino. Este nervio es sensitivo motor. Da la sensibilidad, ya hemos hablado, la sensibilidad a la cavidad orbitaria, a las fosas nasales y a la cavidad bucal. Y en la parte motora va a estar relacionado con los músculos masticadores, ¿sí? Entonces es un nervio mixto. También va a recibir fibras de la parte vegetativa, pero van a ser fibras prestadas, ¿sí? Van a estar fibras prestadas. Primeramente, siempre vamos a tratar de ahondar con este problema que es el arco reflejo. El funcionamiento del sistema nervioso ya se conoce con este nombre, con el nombre de arco reflejo. Hagamos de cuenta que tenemos una vela, un mechero, ¿ya? Y la persona está queriendo colocar su dedo a nivel del fuego. Entonces, esta línea que ven verde, va a ser la parte sensitiva. Está yendo. Esto se va a llamar ya aferente. O sea, es la parte sensitiva, ¿sí? Vamos a colocar el nombre de aferente, ¿sí? Esta sensación va a llegar aquí. Vamos a colocar aquí anterior, posterior, siempre en un corte de la médula. Va a llegar a las artas posteriores. Estas son las artas posteriores. Y esta parte sensitiva, ¿sí? Aquí va a haber un cúmulo de células nerviosas que se van a conectar con la parte del asta anterior, que va a ser la parte motora. Entonces, la orden que va a venir va a salir por aquí y se va a denominar eferente. Entonces, este es el aferente y este es el eferente. El eferente va a venir, también va a ir por la parte muscular, aquí está la parte muscular, y va a decir, mueva su dedo, ¿sí? Mueva su dedo porque se puede quemar, ¿sí? Entonces, a todo este circuito que viene así, se conoce con el nombre de arco reflejo. O sea, todas las sensaciones, todo lo que sucede con el cuerpo humano está respecto a este arco reflejo, ¿sí? Ahora, este arco reflejo va a tener muchas estaciones sensitivas, como también va a tener estaciones motoras. Esto es un arco simple, para que ustedes puedan entender el funcionamiento de la parte del sistema nervioso. O sea, tenemos la parte sensitiva, que es la dolorosa, ¿sí? Que va a llegar hasta las artas posteriores. De aquí va a ver la anastomosis, ¿sí? La anastomosis, y va a venir la orden y va a decir, aleje su dedo del fuego. Entonces, ¿por qué? Porque va a actuar la parte motora. Ya les decía, esto va a tener numerosas estaciones que van a ir ya
se podría decir, auscultando lo que está pasando aquí. Pero este es un arco reflejo simple para que ustedes o se pueda comprender, podamos comprender ya el funcionamiento del sistema nervioso, así en su cabalidad, ¿sí? Todo lo que se refiere al sistema nervioso está, si es sensitivo y es motor, sucede en esto. Y si es motor, solamente es la parte de aquí, ¿sí? Entonces, para que nos demos cuenta que el arco que se forma es así. El nervio trigémino, el quinto par craneal, ya va a tener orígenes reales, orígenes aparentes de un trayecto, el territorio de distribución. Este nervio va a estar caracterizado aquí, como lo ven, ya, porque da la inervación sensitiva a todos los tegumentos, después se puede decir, de todas las estructuras de la cara, excepto aquí, el ángulo de la mandíbula. Entonces, de la superficie a la profundidad, todo lo que nos suceda con respecto a dolor, aquí tenemos todo lo que sucede respecto a dolor es estimulación del nervio trigémino, ¿sí? Entonces, decimos que es el quinto par craneal. Aquí tenemos ya la parte funcional, se puede decir, de los nervios. Es de la superficie a la profundidad, ¿sí? Ahora, esto que ven aquí en la parte azul es el plexo cervical. Ya no nos interesa. Y esto es el plexo cervical superficial, donde está involucrado el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Como dice, este nervio tiene dos raíces, una sensitiva y otra motora. Es mixto. Por una parte inerva los músculos masticadores o masticatorios. Y no solamente es a los elevadores, también tenemos que conocer que da inervación a los músculos depresores. Ya los vamos a indicar en su momento. Da sensibilidad a la cara, a la órbita, fosas nasales, a la cavidad bucal, la parte sensitiva, ¿sí? Excepto el ángulo de la mandíbula. Ahora, va a tener, como siempre, va a tener un origen aparente, ya, por donde va a aparecer el nervio. Fíjense, esto va en forma correlativa. Así, viene bajando, viene así, ¿sí? Entonces, al nervio trigémino va a corresponder aquí. Va a salir, esta es la protuberancia, va a salir por la parte lateral de la protuberancia. Esta es su emergencia, los cables donde están apareciendo ya los nervios, porque su origen va a estar aquí adentro, la parte motora, y la parte sensitiva va a estar en el trayecto que también vamos a indicar, ¿sí? El origen real sensitivo. El origen real sensitivo está determinado en este ganglio. Este ganglio, han puesto el nombre un señor Gasser, será médico, será, bueno, estudioso de anatomía, que apellidaba Gasser, le ha puesto con su nombre, con su apellido, el ganglio de Gasser, por eso se llama. El ganglio trigeminal también se llama, ¿sí? Ganglio trigeminal, porque tiene tres raíces, les he dicho, ¿sí? Tres, trigémino, ¿sí? O también por su forma, por la forma que tiene, se llama ganglio semilunar. O sea, cuando ustedes escuchen arriba, digan el ganglio semilunar, están hablando del ganglio de Gasser, ¿ya? O del ganglio trigeminal. ¿Qué forma tiene? Aplanado de arriba hacia abajo. Es una masa nerviosa aplanada, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿O con quién está en relación? Con una estructura que se va a llamar Cavum de Meckel. El Cavum de Meckel va a ser una cavidad. Vamos a hacer más o menos así. Así, una cavidad, ¿sí? El Cavum de Meckel, donde va a tener un orificio por donde va a entrar el nervio, aquí, ¿sí? Y aquí va a estar contenido el ganglio de Gasser, ¿sí? Es una cavidad que va a tener una capa superior y una capa inferior, ¿sí?
¿Dónde se va a ubicar? Se va a ubicar, ojo, está contenido en el Kabun de Meckel. El Kabun de Meckel. ¿Y qué es el Kabun de Meckel? Es una cavidad. ¿Sí? Esta cavidad, ¿qué va a resultar? De un desdoblamiento. Aquí está la dura madre. La dura madre va a ser la que va a cubrir, vamos a ver así, el cerebro. ¿Sí? Así vamos a hacer. La primera capa, la que está aquí pegadito al cerebro, se va a llamar vía madre. La otra capa, así, que va a tener la de forma de tejido de araña, se llama aracnoides. Y por fuera, ¿ya? Por fuera, donde van a estar ubicados los canales venosos, que van a ser los senos, se va a encontrar la dura madre. Esta dura madre va a estar tapizando la cara interna del hueso, ¿sí? Entonces, de esto se va a pasar aquí un desdoblamiento de esta dura madre, que es el Kabun de Meckel. Tiene dos caras, una superior, la otra inferior, dos bordes. Estos van a ser los bordes, ¿sí? Dos bordes. Un posterior interno y un anterior externo. Dos extremidades, anterior y posterior, ¿sí? Ahora, por la parte inferior, por aquí, va a recorrer ya el motor, la parte motora de este ganglio, de este nervio. O sea, la parte motora, ¿dónde se va a originar? Se va a originar, pues, en la protuberancia, ¿sí? Lejos, ¿sí? Y entonces va a estar en relación con este borde, con la cara inferior. Y pues también por aquí se van a encontrar los petrosos superficiales, mayor y menor, va a estar recorriendo. Ahora, de aquí va a salir, de este ganglio, que va a tener una característica de tener sus células en forma de T, así, las prolongaciones de la célula. Bueno, aquí está la célula, la nerviosa, y su prolongación va a tener en forma de T. Todos los ganglios sensitivos de los pares craneales tienen esta característica, parecido a la del ganglio espinal. El ganglio espinal que está viniendo en la parte del, esto les he dicho, de la médula, el asta posterior, va a tener un ganglio que se llama ganglio espinal, que va a tener sus prolongaciones en forma de T. Una, que va a ser la raíz periférica, la raíz sensitiva periférica. Esta seguramente en el trigémino va a venir de la parte sensitiva de los territorios donde están inervados, en la parte sensitiva. Esta va a viajar, va a llegar aquí, donde se va a producir la otra rama, que va a ser la raíz central. Esta raíz central, ¿dónde va a terminar? Va a terminar en un núcleo sensitivo. Hemos dicho la médula, sí, anterior, posterior. Anterior siempre motor, posterior sensitiva. Entonces va a terminar aquí, en un núcleo, que se llama el núcleo mesencefálico, o el núcleo protuberancial. El núcleo de terminación, ya, de la raíz sensitiva, ¿sí? Aquí va a terminar. ¿Dónde se va a originar? Aquí. ¿Dónde va a terminar? Aquí, ¿sí? Gracias a esto que se va a llamar, ya, de estas prolongaciones en forma de T. Gracias a eso es que ya la sensación viaja hacia la parte central. Y ahí es donde se va a analizar, ya, generalmente el dolor, ¿verdad? Ya. Entonces ahí tenemos al ganglio de Gasser, ¿sí? Ganglio trigeminal, ¿dónde está contenido? Está contenido en una
cavidad que se llama cabundamente. Seguimos. Este ganglio trigeminal, como todos los ganglios, por eso estamos indicando, como todos los ganglios, aquí está el ganglio de la médula, ¿sí? Como todos los ganglios, ya tienen una prolongación en forma de T. Está. Una de sus ramas es la periódica y la otra la central. ¿Y dónde va a terminar? En la protuberancia termina en una columna reticular gris de la protuberancia, el otro accesorio en el mesencéfalo. O sea, aquí está la parte sensitiva. ¿Sí? Aquí más o menos ya está. Esta es la parte sensitiva, la parte aferente. Y esta va a ser la parte eferente que va a ir al músculo. Entonces, esto que hemos dicho ya, que le hemos puesto el nombre de arcos de flejo. Esto es lo que constituye. O sea, ¿dónde se origina? Aquí. ¿Dónde termina? Aquí. En cambio, la parte motora se va a originar aquí, ¿sí? En las astas anteriores, ¿sí? En un núcleo que se llama los núcleos masticadores. Por eso es que está en relación con los músculos que se llaman masticadores, que están en relación con la cavidad bucal. ¿Sí? Aquí tenemos el núcleo masticador. ¿Sí? Y vamos a tener un núcleo accesorio, también masticador. ¿Sí? Aquí tenemos el núcleo principal, el sensitivo, el núcleo sensitivo, el núcleo mesencefálico. Este es el núcleo masticatorio, o sea, el núcleo motor o masticatorio. Ahora, esta es la parte funcional. ¿Sí? Fíjense, en algunos libros colocan con esto. Quinto, 1. Quinto, 2. Quinto, 3. ¿Sí? Esto, C3, o sea, cervical 3, cervical 4. Esto significa ya la parte funcional, cómo está repartido. ¿Sí? Y se ve que aquí esta porción no corresponde a la parte del trigémino, sino corresponde al dicho al plexo cervical superficial. Y toda la parte del cuello corresponde al plexo cervical superficial, como les había indicado. Aparecen aquí con mordidas, con verde, qué sé yo. Piensen en el plexo cervical superficial. Esa es la parte sensitiva. Aquí tenemos los núcleos, nuevamente. Ya. Ahora, el origen real motor. Las fibras motoras nacen en dos núcleos. Aquí están la raíz sensitiva, aquí está la raíz de terminación sensitiva. Y aquí está la raíz motor. ¿Sí? Y la protuberancial y esta es la mesencefálica. ¿Sí? Dice, el uno principal se encuentra en la sustancia reticular gris de la protuberancia, y el otro accesorio en el mesencéfalo. O sea, tiene dos orígenes. Y estos dos orígenes son motores. ¿Sí? Entonces, de aquí las fibras van a estar en relación con estos músculos. Y dentro de los músculos no solamente vamos a hablar de los elevadores, que son estos, ¿no? Los elevadores, sino también los depresores, que es el vientre anterior del digástrico y el miloioideo. Estos son los que bajan la mandíbula, abaten a la mandíbula. Estos son los que elevan a la mandíbula. Y ambos están inervados por el trigémino. El origen aparente va a salir por la parte lateral de la protuberancia, ¿sí? Limitando en su cara inferior, y los pedúnculos son los pedúnculos cerebelosos medios. ¿Sí? Aquí. Estos pedúnculos cerebelosos medios van a ser sustancia blanca. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está repartido? La raíz sensitiva está por fuera, la raíz motora está por dentro. Esa es la emergencia, ese es por donde aparece. Aquí.
donde aparece el... Ahora, esto va a tener su trayecto, ¿sí? Y en su trayecto, en sus relaciones, vamos a decir que está entre el pedúnculo cerebeloso medio y la cara posterior superior del peñasco. Esto es la cara posterior superior del peñasco. Llegando al borde superior del peñasco, aquí, va a encontrar un orificio. Ese orificio va a corresponder al orificio del cabo Indemeckel. El cabo Indemeckel va a estar contenido aquí, en esta cavidad, que se llama fosita trigeminal, que está en la cara anterosuperior del peñasco. ¿Sí? O sea, aquí va a estar ya la tienda que hemos dicho, ya que está formado por el cabo Indemeckel. ¿Sí? Entonces, entra aquí, ya, que está, aquí corresponde este borde, va a corresponder a la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo, ¿sí? Y está el seno petroso superior. Ahora, el nervio, la raíz sensitiva, se aplana aquí, se va a aplanar en esa masa de ganglionar, se va a aplanar y va a formar, va a tener la forma de un abanico, así, abanico plexiforme, que se va a denominar a ese abanico, a esa distribución de las células, se va a llamar plexo triangular. Este plexo triangular, sus fibras van a tener forma de, se van a envolver en forma de hélice con las motoras entre sí y van a tener trayectos recurrentes, que sé yo, ¿sí? Mientras que la raíz motora va a entrar y se va a colocar por debajo, ¿sí? Y llegando al cabo Indemeckel. Esta raíz motora va a ser independiente hasta llegar a la ventana oval, donde se va a juntar con la raíz sensitiva para formar el nervio maxilar inferior, ¿sí? En su trayecto, en el cabo Indemeckel está por debajo del plexo, o sea, aquí está el plexo, ¿verdad? Va a estar por debajo la raíz motora. Y cada uno va a estar envuelto en una prolongación de la meninge, o sea, van a ser independientes hasta llegar a la ventana oval, ¿sí? Donde se va a juntar, o al agujero oval, mejor no ventana, agujero oval, donde se va a unir la parte motora con la parte sensitiva, ¿sí? Cada uno va a tener su trayecto independiente hasta llegar a unirse. Ahora, en el seno cavernoso, ya el trigémino se va a dividir ya en sus ramas. Va a estar la rama oftálmica, la rama del maxilar inferior va a estar en el piso, ¿sí? Aquí en el piso, y siempre en la pared externa, ¿sí? O fibrosa en la pared externa. Entonces, aquí tenemos ya cómo van a entrar, cómo va a ir penetrando ya cada uno de los nervios que se van a dividir. El primero va a ser el interno, anterior interno, que va a ser el nervio oftálmico. El segundo va a ser el nervio maxilar superior. Y el tercero va a ser el nervio maxilar inferior. Entonces, esa es la distribución del trigémino. Aquí tienen, esto es una de las, se puede llamar una manera de poder estudiar las ramas del trigémino. El trigémino se va a componer de 3 ramas. Esta que va a ser la oftálmica, maxilar superior, estos dos enteramente sensitivos, aunque este va a tener algo de fibras motoras, pero prestadas, y este que es sensitivo motor, ¿sí? Ahora, el nervio oftálmico.
El nervio oftálmico nace de la parte anterointerna del ganglio, se dirige hacia adelante y está en relación siempre con el nervio pasando, va a estar en relación con el nervio óptico, va a atravesar la hendidura esfenoidal, ¿sí? Por la parte interna. Y al llegar a la hendidura va a dar sus ramas terminales. Pero antes, en ese pequeño corto trayecto, ya va a dar sus colaterales, ¿sí? Sus ramas colaterales. Las colaterales van a ser en un trayecto pequeño y las terminales van a ser al entrar a la hendidura interalar. Estas, o sea, estas van a ser, las terminales van a ser la nasal, la frontal y la lagrimal. Mientras que sus colaterales van a ser ya ramos del nervio oftálmico, ya aquí está entrando, ya. Sus colaterales van a ser unos filetes que van a rodear al plexo carotidio. Esta es la carótida interna. Aquí va a dar unos ramos que se va a llamar plexo carotidio. También va a estar en relación con el patético y al motor ocular común. Y un ramo principal que va a ser el recurrente de Arnold, que va a cruzar al patético o lo va a atravesar al patético, se van a tomar con él, y que va a dar, ¿a quién va a dar inervación? A la tienda del cerebelo. O sea, fíjense que está un poco hacia atrás. Y llegando aquí a la hendidura, va a dar sus ramas terminales. Como les decía, el nasal, el frontal y el lagrimal. ¿Sí? Esas son las ramas terminales. Ahora, cada una de estas ramas terminales va a dar también sus colaterales. O sea, ya van a tener colaterales y va a también dar sus ramas terminales. En el caso del nasal, en el nervio nasal, el primer ramo va a ser un ramo sensitivo. Ojo con esto. Y, espérense, ya. Aquí tenemos este ganglio. Este ganglio se va a llamar ganglio ciliar. Va a ser el responsable, este va a ser el responsable de la midriasis y la miosis. Pero ¿qué va a pasar? Este ganglio, así, va a recibir aferentes y va a salir de aquí eferentes, o sea, del ganglio van a salir algunas ramitas. ¿Qué va a recibir? Aquí una porción sensitiva, o sea, del nervio nasal, ¿sí? Del nervio nasal. Después va a recibir una parte motora del oblicuo, del motor ocular común, de la parte muscular, y una parte vegetativa, ¿ya? Entonces, de aquí van a salir los ramos ciliares cortos, así nomás. ¿Dónde van a dar su inervación? En la pupila, ¿sí? Para dar la midriasis y la miosis. Eso es la primera rama. Ahora, este nervio, ojo, el nervio nasal, va a atravesar el anillo de zinc. El anillo de zinc, ¿cuál es? Este. ¿Sí? Aquí está el anillo de zinc. ¿Sí? Aquí está el nervio nasal. ¿Sí? Mientras que los otros nervios van a estar por fuera. Este va a tener exclusividad por el anillo de zinc. ¿Sí? ¿Y dónde va a seguir? Va a seguir hacia adentro. Aquí va a haber este músculo. Aquí está. Este músculo que se llama el oblicuo mayor. Que se va aquí. Se va a reflejar y va a venir al globo ocular. Va a seguir el borde inferior de este. El borde inferior de este músculo. Acompañado de la arteria. La arteria
oftálmica. Ese va a ser sus relaciones. ¿Sí? Y llegando al conducto etmoidal, aquí, al conducto etmoidal anterior, aquí, va a dar su rama terminal, la nasal interna y la nasal externa. Ahora, dentro de sus ramas colaterales, el primer nervio va a ser ya este, ramo sensitivo. Ramas colaterales. Raíz sensitiva para el ganglio oftálmico. Este es el ganglio oftálmico. Entonces, una de sus raíces va a ser esta. Esta va a pertenecer al nasal. Y la otra va a pertenecer al motor ocular común. Y esta va a ser la raíz vegetativa. De ahí salen los nervios ciliares para dar inervación aquí a la pupila. ¿Sí? Entonces, el primer ramo colateral, la raíz sensitiva. El segundo, los nervios ciliares largos, estos. Aquí está. El número de 2. ¿Sí? ¿Dónde va a terminar? En el globo ocular. El tercer ramo, este, que va a ser en el seno etmoidal, que está con el conducto etmoidal posterior, o también se llama nervio de Yuska, ¿sí? Que va a dar inervación a la zona cribosa y al seno esfenoidal, a la mucosa del seno esfenoidal. ¿Sí? Y el tercer, la otra que va, estos ya van a ser ya las ramas terminales, que va a ser aquí, que va a dar la nasal interna y la nasal externa. La nasal externa va a seguir el trayecto con el nervio oftálmico, mejor dicho, con la arteria oftálmica, va a llegar aquí a la polea, se van a anastomosar con este, aquí está, se van a anastomosar con este nervio que se llama supratroclear, que es del frontal interno, ya por debajo de la polea, y va a terminar aquí, dando inervación a la parte interciliar, o sea, de la nariz, al párpado y a la porción de la frente. En cambio, el nasal interno, aquí, va a recorrer el surco, ya, el surco etmoidal, el canal etmoidal y va a penetrar a las fosas nasales. En las fosas nasales se va a dividir en dos ramas, uno interno y el otro externo. El interno va a ir hacia el tabique de las fosas nasales y el externo va a ser lo que se conoce con el nombre de naso lobar. Va a venir por la cara posterior de los huesos propios de la nariz y va a terminar en el lóbulo de la nariz. ¿Sí? Eso es entonces el nervio nasal, ¿sí? Que va a ser la rama terminal interna del oftálmico. ¿Sí? En las auxilias, ahí tiene. Ramas terminales de nasal, está nasal interno, nasal externo. El interno acompaña a la arteria etmoidal anterior, ¿ya? Aquí va a dar, y se corre junto a ella al arteria etmoidal, llega a las fosas nasales donde se divide en dos, uno interno y el externo. El interno se ramifica en el tabique y el externo, nervio nasolobar, que va a bajar por aquí, por la cara posterior del hueso nasal y va a terminar en la piel del lóbulo de la nariz. El externo, que ya hemos mencionado, ya va a continuar el trayecto del nervio, llegando a la cara inferior, a la parte inferior de la polea, dividiendo en ramas ascendentes y descendentes, ¿sí? Y este se va a anastomosar
con un ramo que se va a llamar troclear, supratroclear. Ahora, el frontal va a penetrar en la órbita por, aquí está, por la parte interna de la hendidura esfenoidal. Esto se va a poner en relación con un músculo que se va a llamar el elevador del párpado superior y con el techo de la cavidad orbitaria. Y llega más o menos hasta la parte anterior y se va a dividir en dos ramas. Aquí está. El externo y el interno. El externo supraorbitario, el interno frontal interno. ¿Sí? Y, ya les decía, se va a unir con el ramo nasal externo para dar el ramo supratrocleas. Entonces estamos hablando ya del segundo nervio del oftálmico. Las ramas terminales del nervio frontal, el supraorbitario, diaxal y el frontal interno. Fíjense. Por escotadura supraorbitaria y por escotadura frontal interno. Nervio lagrimal. Este nervio lagrimal, aquí lo tiene, va a atravesar también la hendidura esfenoidal. Se va a dirigir por encima del borde superior, este es el recto externo, siguiendo el borde superior del recto externo. Aquí está, pero está por fuera, siguiendo el borde superior del recto externo. ¿Sí? Está aplicado a una membrana fibrosa y después al periósteo orbitario. Se va a ramificar, ojo, va a dar sensibilidad a la glándula lacrimal y a la parte externa del párpado, sensibilidad. Pero este nervio va a ser partícipe del funcionamiento de la glándula lacrimal. ¿Cómo así? Anastomosándose con un ramo que se va a llamar el ramo orbitario del nervio maxilar superior. Y ese nervio maxilar superior va a tener fibras de un ganglio que se va a llamar el ganglio fenopalatino. Y en ese ganglio fenopalatino va a terminar el nervio vidiano. Y el nervio vidiano va a estar compuesto por el petróleo superficial mayor, que va a ser del facial. ¿Y quién va a gobernar esto? Un núcleo que se va a llamar núcleo lácrimo muconasal. Entonces, este va a ser sensitivo. O sea, ¿qué le va a dar? Sensibilidad a la glándula lagrimal y a la parte externa del párpado. ¿Sí? Pero de ahí va a tener unas fibras prestadas que van a venir ya del nervio maxilar superior. Aquí tenemos el ganglio ciliar, ya les he dicho que está, ganglio ciliar, ya, o ganglio oftálmico, es este, que está en relación con la midriasis y la miosis. Territorio funcional del oftálmico. Este es el territorio funcional del oftálmico. De la parte superficial a la parte profunda. ¿Sí? ¿Qué va a dar inervación? La piel. ¿Sí? Después va a dar a las mucosas, sensibilidad a las mucosas, fosas nasales, la parte superior, el canal olfatorio, ¿sí? Los senos frontales, los senos esfenoidales y etmoidales, y el globo ocular con el reflejo corneal. ¿Sí? También lleva inervación la dura madre frontal y parte de la occipital. ¿Sí? Va a regular por sus fibras vegetativas, regula el funcionamiento de la glándula lagrimal con el núcleo que se llama lácrimo muconasal. Y por el motor ocular común, la dilatación de la pupila, con vasomotricidad del globo ocular. La segunda rama. En algunos libros has dicho que se conoce con este signo. 5-2, que significa la rama maxilar superior. Ahora, esta rama, ¿cómo se va a formar? Es solamente sensitivo. Se va a desprender del borde anterior externo del ganglio. Va a atravesar el agujero redondo mayor o foramen rotundo.
va a penetrar en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar y después en la fosa pterigomaxilar. Va a estar por encima de la arteria maxilar interna, ¿sí? Va a llegar a la extremidad posterior de la cavidad orbitaria, donde va a cambiar de dirección y se va a introducir a un canal, que va a ser el canal infraorbitario, después transformándose en conducto infraorbitario. ¿Y dónde va a desembocar? Casi alrededor de la fosa canina. Ahora, en su trayecto aquí va a tener la forma de una bayoneta. Recorre a lo largo y por fuera de la pared inferior del seno. En el trasfondo está por encima de la arteria maxilar interna y del ganglio esfenopalatino. Y aquí, en este canal, va a estar acompañado de la arteria infraorbitaria. Primeramente, eso es lo que quiero que ustedes presten un poquito de atención. Ya. Aquí tenemos el piso, ¿sí? Y esto va a ser así. Así. Entonces, en este canal va a estar acompañado de la arteria infraorbitaria, ¿sí? La arteria infraorbitaria. Pero su relación va a estar primeramente por fuera, después por abajo, después por dentro, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia que tiene conocer este canal, se ha dicho, que tiene un trayecto de adentro hacia afuera, ¿sí? Y de abajo hacia arriba. O sea que nunca vamos a colocar la anestesia en este sentido, así. Porque si colocamos la aguja en este sentido, vamos a anestesiar de repente a los rectos, al recto inferior o al oblicuo menor. Entonces hay que conocer este canal, ¿sí? Esta instalación ya penetra por intermedio del agujero redondo mayor, ¿sí? O foramen rotundo también se llama, ¿sí? Ahora, aquí en este tracto va a dar su nervio, en la rama terminal a 5 milímetros por dentro, va a dar el nervio anterosuperior, dentario anterosuperior, que va a dar inervación a los caninos y a los incisivos. Mientras aquí en su trayecto vamos a encontrar a los nervios alveolares o dentarios posteriores, que vamos a ver ya en su trayecto. Aquí tenemos el nervio maxilar, su primer ramo, el ramo meningio, ¿sí? El segundo, el ramo infraorbitario, y va así sucesivamente. Pero vamos a ir viendo de poco en poco los ramos que se van a ir desprendiendo. Este es el nervio maxilar. Este es la rama orbitaria que está yendo a esta glándula. Fíjense, aquí está. Para que no se olviden. No se olviden, aquí está. Pero primeramente va a dar un ramo meningio. Este va a ser el ramo orbitario que va a venir a la nervio lagrimal y por intermedio a la glándula lagrimal. ¿Gracias a qué? Gracias a que está unido, este es el ganglio esfenopalatino, o pterigopalatino también se llama. Este va a recibir, aquí está, ya, al nervio vidiano. Y este nervio vidiano va a tener concomitancia con el nervio facial, el núcleo lacrimomuconasal. Y esta va a ser la vía, ¿sí? Entonces, dentro de los ramos colaterales, vamos a mencionar ya directamente al primer ramo, que va a ser el ramo meningio. Aquí están los ramos ya colaterales. El ramo meningio. Ya, el primer ramito es el ramo meningio. Este va a ser el orbitario siempre. Un ramo meningio, ramo orbitario. El nervio, este va a ser el nervio, este nervio va a ser el nervio esfenopalatino. ¿Sí?
los dentarios posteriores, aquí están. Y dentarios medios, el infraorbitario, que va a ser la rama terminal, y el dentario anterior. O sea, fíjense cómo está distribuido el nervio maxilar. Está en el techo, primeramente en el trasfondo, y después en el techo de la fosa cigomática. El ramo meningio medular lo tienen. Este ramo va a ser el primer nervio, la primera rama colateral. ¿Por dónde va a penetrar? Va a penetrar por el foramen rotundo, por el agujero redondo mayor. ¿Sí? Y va a dar inervación a la dura madre vecina. O sea, aquí va a estar la dura madre y aquí va a dar inervación. ¿Sí? Sensitiva. O sea, este es el primer ramito. El ramo meningio medio. El ramo orbitario. Nuevamente vamos a hablar. Aquí tenemos el ramo orbitario. Aquí tenemos el ramo orbitario. Este ramo nace, aquí tenemos, ¿sí? Nace por delante del agujero redondo mayor o a nivel del indusio maxilar. Se anastomosa con el nervio lagrimal, aquí está, en la pared externa, aquí está la pared, en la pared externa de las fosas de la cavidad orbitaria, esta es la pared interna, pared externa, aquí. En su tercio anterior, aquí, pues es el tercio anterior. Y aquí están los dos tercios posteriores, ¿sí? Y se desprenden de aquí filetes lagrimales, aquí están los filetes lagrimales. Y un ramo que se va a denominar aquí, que se va a llamar el temporomalar, que va a venirse a meter aquí a la cavidad orbitaria, en el piso, para dar, en el malar sobre todo, para dar origen a los ramos malares para el hueso malar y temporales para la fosa temporal. ¿Sí? Y nace casi en el borde inferior del recto externo. Entonces, si estuviésemos con cadáver, tendríamos que ver ya las relaciones que tiene cada estructura, pero lastimosamente como no contamos con esas piezas cadavéricas, aunque les voy a mostrar, les he dicho si encontramos eso. ¿Sí? Aquí tienen, miren que para no olvidarse, aquí, ¿sí? El ramo, este es el ramo del ramo orbitario. Luego vamos a tener el nervio sueropalatino. Ya les decía, este es el nervio sueropalatino. Se desprende en el trasfondo de la fosa, ya hacia abajo y hacia adentro, y pasa por fuera, por delante de este ganglio, esfenopalatino, al cual le da ramos anastomáticos. Y se va a dividir en el nervio ese, el nervio esfenopalatino se va a dividir, no el ganglio. Ojo, el nervio esfenopalatino se va a dividir en ramos terminales, no da colaterales. Y entre esos vamos a tener el ramo orbitario, nasal superior, o nasopalatino, palatino anterior, y los palatinos medios y posteriores. O sea, son los ramos que se van a desprender del nervio esfenopalatino. Son ramos terminales. El orbitario se origina al nivel del ganglio, ¿ven? Aquí, y entra en la órbita por la sutura internas o por el espacio que está formado por el maxilar y el esfenoides. ¿Qué va a dar inervación? A las células etmoidales y etmoidales esfenoidales y esmoidales posteriores. El nasal superior, que está metido aquí, se va a penetrar, en las fosas nasales por el agujero esfenopalatino.
y va a inervar la mucosa de los cornetes superior y medio. Porque el palatino anterior va a ser responsable del cornete inferior. El nasopalatino se va a introducir en el tabique de las fosas nasales, ¿sí? Y va a dar su rama terminal, que va a ser esta, el nasopalatino, que va a entrar con el conducto palatino anterior, ¿sí? Y va a terminar en la parte anterior, aquí, en la mucosa del paladar duro. El pterigopalatino, que es el pterigopalatino o palatino, o se va a llamar también faringio de boca, se dirige por el conducto pterigopalatino, va a terminar en la mucosa, en el techo de las fosas nasales, en la parte de la faringe, el pterigopalatino. Y lo que nos va a interesar va a ser los palatinos. Este va a ser el palatino anterior. Este es el palatino anterior. Palatino anterior. Este palatino anterior va a bajar, va a dar inervación, que se va a juntar con el nasopalatino, se van a anastomosar y van a dar inervación al paladar y también al velo del paladar, ¿sí? Pero vamos a tener otros dos palatinos, que van a ser el palatino medio y el palatino posterior, que van a salir por los conductos palatinos accesorios, que están en la tuberosidad, en la postpiramidal del palatín, ¿sí? En los orificios accesorios. Estos van a dar inervación al velo del paladar y al pilar anterior. Pero se ha demostrado que también van a dar inervación a estos músculos, al glosostafilino, al palatostafilino y al peristafilino interno. ¿Pero cómo así? Siendo que este nervio es sensitivo por fibras prestadas. Las fibras prestadas van a estar en relación ya con el ramo anastomótico de la fosa yugular, que se va a meter a los osteointroides. Y este va a llegar hasta el facial. Y del facial, a través del ganglio geniculado, ya por el petroso superficial mayor, el vidiano va a llegar al ganglio esfenopalatino, aquí. Y de aquí se van a anastomosar con estos. Y mediante esta anastomosis va a venir fibras de origen motor, pero fibras del neumogástrico o del espinal. No son fibras del maxilar superior, sino fibras prestadas del neumogástrico del espinal. Esa es la vía para que dé inervación a estos músculos, siendo que esto es sensitivo, nada más. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que son fibras prestadas, o del neumogástrico o del espinal, ¿sí? De la fosa yugular, el ramo de la fosa yugular va a llegar hasta el facial, al ganglio geniculado. Del ganglio geniculado va a salir por el nervio petroso superficial mayor, ya el vidiano, que está en relación con el petroso superficial mayor, va a llegar hasta el ganglio esfenopalatino aquí. Y de aquí las fibras motoras van a venir a estos músculos, que son el glosostafilino, palatostafilino y el peristafilino interno. Entonces son fibras prestadas, ¿sí? El nervio maxilar, fíjese cómo termina aquí. Aquí está saliendo, es el palatino superior, ¿sí? Y aquí está el nasopalatino. Entonces van a dar inervación a todo el paladar. ¿Sí? Los palatinos accesorios son estos, ¿sí? Que van a dar inervación al velo del paladar y a los pilares, ¿sí? Aquí tienen el tipo de inervación, ¿sí? Aquí tenemos ya los etmoidales, que son del nasal, ya el modelo anterior, el nasolobar, el ganglio esfenopalatino o pterigopalatino, ¿sí? El nervio vidiano es este, ¿sí?
los ramos dentarios posteriores. Siguiendo después del nervio esfenopalatino, que nuevamente repito, perdón, las ramas terminales, ¿sí? Vamos a encontrar los nervios dentarios posteriores o alveolares posteriores. Van a entrar aquí, van a estar en relación con la cara posterior o la tuberosidad del maxilar superior, ¿sí? Donde van a penetrar unos que están excavados unos orificios y van a dar inervación a la mucosa del seno, ¿sí? Y a los dientes posteriores, ¿sí? Del maxilar superior. Ojo, a la mucosa del seno. El dentario medio, aquí, ya, que es inconstante, también se desprende del nervio maxilar superior. Es esto, y va a dar inervación formando un plexo, el plexo dentario, ya, dando inervación a los premolares, ¿sí? Está en el espesor de la pared anteroexterna del seno maxilar. No siempre se encuentra. Y el último, el nervio dentario anterior, está en el camino del nervio infraorbitario, aunque debería ser lo correcto debería ser una colateral del nervio infraorbitario, pero lo consideran como una colateral del nervio maxilar superior, ya que el nervio maxilar superior aquí ya cambia de nombre y es infraorbitario. Se va a introducir en un canalito y va a dar inervación a los incisivos y los caninos, y como también a la parte anterior aquí del meato inferior, mientras que el otro le está dado aquí con los meatos superiores por los nervios nasales, los meatos superior y medio, ¿verdad? Y los cornetes también. Aquí tenemos, fíjense cómo baja el ramito ese. ¿Sí? La rama termina el nervio infraorbitario. Entonces, este se divide en numerosas ramas. El nervio infraorbitario aquí se va a dividir en numerosas ramas ascendentes o palpebrales, internas o nasales, descendentes o labiales. Van a formar un plexo, ¿sí? Descendiendo, antes da su nervio, que es el nervio dentario antero superior. El ganglio esfenopalatino, este ganglio, ¿sí? Va a recibir al nervio vidiano, va a ser el principal, el nervio vidiano. El nervio vidiano, ¿cómo está formado? Por los nervios petroso superficial mayor, petroso profundo mayor, ¿sí? El ramo del carotidio, ¿sí? Y de ahí va a dar fibras que van a ir a las fosas nasales, sobre todo, ¿sí? Nasales posteriores, superiores, ¿sí? Este es el ganglio esfenopalatino o también se llama ganglio de Meckel. El nervio térico palatino o esfenopalatino es una de las ramas terminales del nervio maxilar, el térico palatino, ¿sí? Origina 2 o 3 ramitos finos en el trayecto descendente, se adosan al ganglio térico palatino. De estas fibras parten hacia el ganglio, otras fibras son unas ramas del ganglio térico palatino. Y aquí se van a desprender de este ganglio ramos orbitales, ramos nasales, ramos nasopalatinos, palatino mayor. También son ramas terminales, las ramas terminales va a dar a este ganglio, que se va a dar el ganglio térico-palatino, que va a dar los nervios que van a ser el nervio esfenopalatino. Y estos van a ser sus ramas orbitales, nasales posteriores superiores, nasopalatino, los palatinos mayor, menor, y el nervio faríngeo de boca, ¿sí? O térico-palatino.
territorio funcional del maxilar superior. Es este. Fíjese, de aquí, de la superficie a la profundidad. Entonces va a abarcar fosas nasales, cavidad bucal, seno maxilar, ¿sí? Seno maxilar, toda la parte respiratoria, esta es la parte olfatoria, la parte respiratoria, ¿sí? Aquí le va a dar inervación a la dura madre temporal y parietal, porque aquí están, ya. Y también, ya por intermedio de la meningia media, va a llevar fibras para la secreción, de la secreción de la vía lagrimal y nasal. Entonces, todo esto está en relación con el maxilar superior. La tercera rama, el nervio maxilar inferior, ¿sí? O B3 también se llama. Este va a tener dos raíces. Una que va a ser la raíz sensitiva, que va a ir en ese sentido, y otra que va a ser la raíz motora, ¿sí? Ambos se van a unir por debajo del agujero oval, ¿sí? Entonces, van a ser importantes porque van a estar en relación con la parte sensitiva de la parte inferior de la cavidad bucal, de la superficie a la profundidad, ¿sí? Ahora, en el agujero están en relación con una arteria que se va a llamar, va a estar en el agujero oval, va a estar en relación con la arteria meningia menor, ¿sí? Porque con la meningia media va a estar en relación el nervio auriculotemporal, ¿sí? Se va a dividir en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior, ¿sí? Está situado por fuera de la ponerosis interpterigoidea, por dentro del pterigoideo externo y de la rama ascendente, y de la ponerosis pterigotemporomaxilar. Está unido a un ganglio. Aquí vamos a encontrar un ganglio que se va a llamar el ganglio óptico. ¿Sí? Aquí tenemos. Este va a ser el ganglio óptico. ¿Sí? Entonces, este nervio está formado por dos raíces. Una, la raíz sensitiva, que va a ir de aquí para allá, y la raíz motora, que va a venir aquí, que va a dar inervación a los músculos masticadones, ¿sí? Y va a estar en relación con un ganglio que se va a llamar el ganglio óptico, ¿sí? Ya. Se va a dividir en dos troncos. Un tronco anterior, ya. Ese tronco anterior va a tener una característica especial, ¿sí? Ese tronco anterior va a estar en relación con una zona que se va a llamar el porus protafítico buchinador. La primera rama es el ramo meningio, su colateral, mientras que el nervio maxilar superior no da colaterales. Ojo. El maxilar inferior va a dar única colateral ramo meningio. Este ramo meningio, aquí lo tiene. ¿Sí? Después de emerger por el agujero oval, aquí está el nervio, da un ramo recurrente que se mete por el agujero redondo menor o espinoso y va a acompañar a la arteria meningia media. Ese va a ser su único colateral. Sus troncos, las ramas terminales, anterior y posterior. El anterior va a tener características especiales y el posterior también va a tener características especiales. Este va a ser el tronco anterior, aquí.
y estos van a ser ya componentes del tronco posterior. El tronco anterior, ¿con quién va a estar en relación? El tronco anterior va a estar en relación con esto. Fíjense cómo está pintadito esto. Este espacio se llama porus crotacicubuchinador. ¿Cómo está formado? Por el borde externo del agujero oval. ¿Sí? Y este haz ligamentoso aquí. Lo vamos a pintar de otro color. Este va a ser un espesamiento de un ligamento. Y se va a denominar ligamento innominado de Hirsch. ¿Sí? Y este va a ser un espacio. Este espacio se va a llamar, esto de aquí, se va a llamar porus crotafiticubuchinador. El límite, el borde externo del agujero oval y el espesamiento que se llama ligamento innominado de Hill. Este ligamento innominado de Hill va a ser un espesamiento de una aponeurosis que se va a encontrar por fuera de la aponeurosis interpterigoidea, que se va a llamar pterigotemporomaxilar. ¿Sí? Entonces, la característica de este porus crotafiticubuchinador es que van a atravesar, este orificio va a estar atravesado por los 3 nervios, que van a ser, eso es lo que quiero que, ¿dónde está? Aquí. Tronco anterior. El tronco anterior. ¿Sí? El tronco anterior va a estar en relación con un orificio, porus crotafiticubuchinador, formado por el ligamento de innominado de Hill y el ojal, el borde externo del ojal del agujero oval. ¿Qué va a estar atrás? ¿Qué va a contener? Los temporales. Lo que tienen que hacer es anterior temporales. Temporal profundo anterior, que va a ser el temporal profundo anterior, o temporobucal. Temporal profundo medio. Bueno, este es el temporobucal, perdón. Temporobucal. Temporal profundo anterior. El medio, y por detrás el temporo masentérico. Esos son los 3 nervios, o sea, los 3 nervios temporales profundos. Porque el otro nervio, el temporal superficial, está por fuera de la oreja. Entonces, aquí vamos a tener ya la presencia de los 3 nervios temporales. El medio, el temporobucal y el temporo masentérico. Esto. Aquí está esto. Este ojal se llama porus crotafiticubuchinador. ¿Sí? ¿Qué es un espesamiento de esta aponeurosis pterigotemporomaxilar? Ese es el tronco anterior. ¿Sí? Ahora el tronco posterior va a estar formado, ya, este es el tronco anterior, ¿sí? El tronco posterior va a estar formado, aquí está, este es la aponeurosis interpterigoidea, y aquí vamos a tener el ligamento esfenomandibular, la zona cribosa aquí, ya la zona cribosa, y esto que va a pertenecer también a la aponeurosis interpterigoidea, ¿sí? Y esto va a ser el espesamiento, y aquí están los temporales. Ahora, o sea, fíjense los 3 temporales.
temporo bucal, aquí, el temporal profundo medio, aquí, y el temporo masetético. Aquí vamos a tener el temporo masetético, ¿sí? Y que va a venir aquí. Entonces son los 3 temporales que están aquí en el polo escrotafítico, que es un espacio, ¿sí? Es el tronco anterior. El tronco posterior, en el tronco posterior vamos a tener un tronco común, el temporo bucal. El temporo bucal, ¿dónde va a ir? A la parte anterior profunda del músculo temporal, parte motora. La parte sensitiva, a la mejilla, más propiamente al músculo buccinador, ¿sí? Aquí. Aplicado a la cara profunda del tendón, ¿sí? Va a inervar la piel y la mucosa de este músculo, del músculo, el músculo buccinador. O sea, la inervación de la pared externa de la cavidad bucal está determinado por el nervio bucal. Temporal profundo medio. El temporal profundo medio, ya, va a ir a la parte media del músculo temporal. El temporo masetérico, igual, motriz, también motriz, porque va a dar inervación al músculo masetérico, ¿sí? Va a entrar por la cresta esfenotemporal, donde se va a dividir, ¿sí? Mientras solamente da inervación, el temporo bucal va a dar inervación sensitiva, pero va a llevar fibras, ojo, fibras para el pterigoideo externo. Va a ser responsable de la inervación del pterigoideo externo. Fíjese que en este nerviecito está fibras motoras y fibras sensitivas, pero la mayor parte fibras sensitivas, ¿sí? En cambio aquí es fibras motoras. Ramos terminales posteriores. Un tronco común. El tronco común que va a dar inervación al pterigoideo interno, o sea, al músculo que está aquí, al peristafilino externo y al músculo del martillo. Al músculo del martillo, al músculo tensor de la membrana del tímpano. Ellos van a atravesar la zona cribosa aquí. Y luego va a dar el nervio auriculotemporal, extensa relación con esta arteria que es la meningia media. El famoso nervio dentario inferior, que es ¿sí? El nervio dentario inferior que está metiéndose en el conducto dentario inferior. Y el nervio lingual, O sea, esos van a ser los ramos terminales posteriores. Un tronco común y 3 nervios sueltos. El auriculotemporal, el lingual y el dentario inferior. ¿Sí? Esos son los del tronco posterior. ¿Sí? Aquí tenemos el nervio común. Aquí, fíjense. ¿Sí? Para el pterigoideo, para el tensor, está para el tensor, ¿sí? Para el ganglio óptico, ¿sí? El tensor de la membrana del tímpano, ¿está? Y vamos a tener el nervio dentario inferior, ¿sí? Dando su ramo al miloioideo, el nervio lingual, con la cuerda del tímpano. El tronco común, nuevamente es un corte que se divide en el pterigoideo interno para este músculo, para el pterigoideo interno. ¿Sí? El músculo, el tensor del esto. Para el peristafilino externo, el tensor del paladar, el tensor del velo del paladar. Y el músculo del martillo, ¿sí? Aquí tenemos el músculo del martillo, aquí, nerviecito. Toditos son del tronco común.
Estos van a atravesar la zona cribosa de la ponerosis interpterigoidea, inervando a los diferentes músculos. El nervio auriculotemporal, va a emerger del nervio maxilar inferior, se dirige hacia atrás, se divide en dos ramos, ¿sí? Como un ojalito, por el cual pasa la arteria meningia media. Para reconocer eso es lo que hay que buscar, ¿sí? Después entra en la región parotidia, emerge por el borde superior o la extremidad superior de la glándula parótida. Ya en el conducto auditivo externo tiene este tipo de relación, neva, en forma horizontal. Llega a las partes de la parte de la piel, del lateral del cráneo, donde da sus ramos colaterales. Va a dar inervación a los vasos meningiomedios, a los vasos temporales superficiales y un ramo bien especial a la articulación temporomandibular. ¿Sí? A la articulación temporomandibular. Y también el temporomasentérico, que es que me olvidaba, también da un ramo para la articulación temporomandibular. Después al conducto auditivo externo, a la membrana del tímpano y al pabellón de la oreja. Va a conducir por intermedio de este nervio, va a conducir las fibras secretoras para la glándula parótida. ¿Sí? Para la glándula parótida, a través del nervio petroso profundo menor. ¿Sí? El nervio petroso profundo menor, o sea, el ganglio que va a ser responsable va a ser el salival inferior. Entonces este es el nervio auriculotemporal. Entonces lo tienen el nervio auriculotemporal. Su característica, el nervio auriculotemporal que está subiendo. ¿Sí? ¿Sí? El nervio dentario inferior. Este nervio dentario inferior va a presentar dos vías. Siempre se va a encontrar por delante, ojo, por delante de la arteria, eso lo decía, por delante de la arteria dentaria inferior, entre la ponerosis interpterigoidea, ¿sí? Y el músculo pterigoideo interno, que están por dentro, el músculo pterigoideo externo, que está por la cara interna de la rama ascendente. Está acompañado por la arteria. Va a presentar dos tipos, en su trayecto va a presentar dos tipos. Uno, en el que va a dar todas sus colaterales y va a dar sus ramas terminales. Y en el otro caso va a ser en que solamente se va a dividir antes de entrar o en el mismo conducto en dos ramas. Una que va a ser la rama incisiva, que va a venir también rama dentaria, y la otra que va a ser la rama mentoniana. Esa rama mentoniana no va a tener anastomosis, no va a tener ninguna relación con la rama incisiva, ¿sí? O la rama dentaria. No se van a anastomosar. Y es por eso que quizás pueda ser engañoso ese tipo de presentación, porque un signo patognomónico se dice cuando se coloca la anestesia al nervio dentario inferior, lo que tenemos que esperar es que el labio se adormezca. ¿Sí? Entonces, si se adormece el labio, vamos a decir que tenemos una buena anestesia. Pero eso es en el caso de que el nervio dentario inferior dé sus ramas terminales que sean incisivas y mentonianas. Y en el otro caso, cuando el nervio se divide en dos ramas, una incisiva y la otra mentoniana, eso ya es engañoso, porque va a estar adormecido la parte del labio y no así los dientes ni la mucosa que va a cubrirle sí. Hay que tener mucho cuidado y hay que conocer que existen dos tipos de disposición en su trayecto. ¿Sí? Entonces, ahora, sus ramas colaterales, primero va a ser un ramo lingual, que es inconstante. El segundo va a ser el ramo miloioideo. Este ramo miloioideo también, llamado
nervio de los músculos depresores, porque va a dar inervación al diente anterior del digástrico y al músculo miloideo, que son los depresores de la mandíbula. ¿Sí? Aquí tenemos. ¿Sí? Entonces, también algunos autores le han puesto el nervio de los músculos depresores. ¿Sí? Aquí tenemos, este es lo que generalmente ya caracteriza al nervio dentario, dando ramas ya dentarias, ramas para los huesos, ¿sí? Y da su rama terminal, que va a ser el mentoniano y que va a seguir el incisivo. ¿Sí? El agujero mentoniano a nivel de los premolares. ¿Sí? Esto es lo común, pero puede existir la otra disposición, esta, ¿ya? La bífida. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando es la bífida, ya hay que tener mucho. Aquí tienen el nervio dentario bífido, fíjense, este solamente da los ramos incisivos y este da el ramo mentoniano, no da ramos dentarios. En esto hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? O sea, en este no existe nervio incisivo. Este solamente es el nervio dentario inferior propiamente dicho. ¿Sí? El nervio lingual. Por último, vamos a tener a este nervio, que es el nervio lingual, delante, desciende por delante del nervio dentario inferior, haciendo una curva cóncava hacia adentro y hacia adelante. Está comprendido igual entre la ponerosis interpterigoidea y el pterigoideo interno por dentro, la rama ascendente y el pterigoideo externo por fuera. Y en su trayecto aquí va a recibir a un nervio, que va a ser la cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano, ¿por dónde sale? Por la cisura de Glasser. ¿Sí? Va a llegar al nervio dentario inferior. Y a través de este nervio va a llegar a la punta de la lengua. ¿Sí? Y también a los ganglios submaxilares y sublinguales. Este va a ser el responsable ya de que el nervio lingual participe en la inervación sensorial. Aquí tenemos la cuerda del tímpano. ¿Cuándo? Cuando el nervio dentario se desprende del borde anterior del pterigoideo interno. Se dobla y entra aquí en relación con ¿quién? Entrando aquí, con la mucosa alveolo-lingual. ¿Sí? Aquí. Por encima del borde superior del ganglio de la glándula submaxilar. Aquí. Por encima. Luego va a cruzar su cara interna de esto, se va a poner en contacto con el conducto de Wharton. Va a cruzar por dentro y se va a colocar, ¿sí?, de fuera hacia adentro, pasando por debajo de esto. Y se divide aquí en la base de la lengua, ya, en sus ramas terminales, por delante de la B lingual. Y algún ramito desciende al músculo diogloso. Entonces, este nervio participa, por su anastomosis, participa en la parte sensorial de la lengua, ¿sí?, a través de la cuerda del tímpano. ¿Sí? Aquí tienen el nervio lingual, fíjense. ¿Sí? Va a dar ramas, el lingual va a dar ramas en su trayecto para el pilar anterior, para la mucosa de las amígdalas, otros nervios, otros ramitos nerviosos que van a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual. ¿Sí? Aborda al borde superior de la glándula submaxilar. ¿Sí? El lingual.
aquí tienen al nervio lingual. ¿Sí? Va a estar en relación con los bordes laterales de la lengua. La anatomía funcional va a recibir de la región temporal de esta, de la región temporal de la mejilla, del mentón. Sus ramas profundas van a llegar a las mucosas bucal, a la cara interna de la mejilla, a la esencia del labio inferior y la región anterior de la lengua, los dientes inferiores, la mandíbula. La anastomosa con el facial, con el intermediario, dando la sensibilidad gustativa de la punta y los bordes de la lengua, da inervación proprioceptiva a los músculos de la música. Por sus ramas intracraneales va a dar inervación a las meninges de la fosa cerebral media, al recorrido de la arteria meningia media. Este nervio masticatorio va a dar inervación a los músculos elevadores y a los músculos depresores, ¿sí? También va a conducir fibras motoras para el músculo del martillo, el peristaflino externo, ¿sí? Que van a ser músculos, que el del tensor del velo del paladar, el peristaflino externo, el músculo del martillo, ¿sí? Que van a ser músculos que van a estar por fuera de la cavidad bucal, ¿sí? Ahí tenemos, ya. Ahora, dentro de esto tenemos técnicas anestésicas para el nervio dentario inferior. Lo que quiero que ustedes ubiquen es, este es el labio externo del borde anterior. Y esto es un ligamento que se va a conocer con el nombre de ligamento pterigomaxilar, o pterigomandibular, o pterigobuccinatofaringeo, porque va a estar en relación con el buccinador y con el constrictor superior. En la parte media de aquí es donde se va a incidir, está yendo de los premolares. Fíjense cómo está tocando a la persona. Este va a ser nuestra referencia, se podría decir, lo que ustedes tienen que buscar. Tocar con el dedo el labio externo de esta rama, porque este es el labio interno. Y va a haber este triángulo que más o menos nos podemos imaginar. Ahora, en las personas flacas sí puede existir esto, como una cintilla, pero en las personas gordas es bien difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Colocar por encima del último molar, 1 centímetro por encima, tocando este labio, podemos incidir en la parte media aquí y vamos a llegar de los premolares, vamos a llegar al orificio del conducto dentario inferior, les he dicho. Y ahí vamos a ver, ya como les explicaba, les decía, si vemos un hilito de sangre, nos tenemos que sacar un poquitito porque vamos a estar en un vaso, que va a ser la arteria, ¿sí? O la vena. Y si llegamos al nervio, nos va a dar como una corriente eléctrica. Entonces hay que tratar de sacar eso, porque si no, podemos producir después una parestesia, o sea, una anestesia no temporaria, sino que puede durar 3, 4 días o quizás hasta meses. Pero hay que tener en cuenta este triángulo. Este triángulo se llama triángulo retromolar, ¿sí? Es para el nervio maxilar inferior, siempre, fíjense, ¿sí? Tocando siempre el labio externo. Y este es el ligamento pterigomandibular, ¿sí? Es lo que hay que buscar para tener éxito en, fíjense, tener éxito, ya, el ligamento pterigomandibular, esto y esto, ¿sí? Para tener éxito en la anestesia, ¿sí? Ahora, en la parte superior, ya no, solamente incidir. Aquí está incidiendo casi en el surco vestibular. Incidir más o menos calculando el tamaño de la raíz y se deposita la anestesia. Por infiltración no hay ningún problema. En la parte anterior, sí, saber el conducto nasopalatino.
o conducto incisivo. ¿Sí? Fíjense aquí en el paladar cómo se coloca. Cerca a las vecindades de la pieza donde se va a hacer el tratamiento. En cambio aquí sí. En estos sí hay que tener en cuenta es la papila incisiva. Y aquí está el orificio incisivo, que tiene la forma de Y, una longitud de 1 centímetro. ¿Sí? No meter más de 0 o 50 milímetros, 0,05 de centímetros, ¿sí? Es lo que hay que tener en cuenta dentro de esas técnicas. Fíjense, aquí está el orificio inferior. ¿Y qué es lo que se hace? Se anestesia, como les decía, así, en forma periférica, porque esta papila es sumamente inervada. Eso es en caso de que tengamos que hacer, o se tenga que hacer caninos incluidos o algún tipo de tratamiento especial. Pero generalmente es por infiltración. Y con eso, jóvenes, sí, hemos terminado esto de la clase. Los espero el día